disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión. Estamos esta vez con dos personajes de la política ya conocidos, pero que están optando por ingresar a la Asamblea Nacional como candidatos por Pichincha, Distrito Norte. Ellos son César Rodríguez y Fabricio Villamar. Fabricio por Creo, César Rodríguez por Fe, la lista 10, Creo es la lista 21, ¿no? Entonces, y están disputando, y esta pregunta inicial es para ustedes dos, la misma pregunta, y les ruego que en algún momento, si tienen que interrumpirse, si tienen que aclararse con los mejores términos, lo hagan. Están disputando lo que yo considero el distrito más disputado del mundo, que es el Distrito Norte de Quito, donde quizá los partidos ponen a sus mejores cuadros, con las mayores posibilidades. ¿Y cómo van a hacer para ganar? Empezando contigo, César, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, encantado de compartir este programa con Fabricio. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en este programa. ¿Cómo ganar estas elecciones? Nosotros pensamos que la única manera de hacerlo es dialogando con la gente, escuchando sus propuestas y asumiendo compromisos concretos para hacer una representación de cercanía en el próximo Parlamento. ¿Cómo ganar estas elecciones? Hablando con absoluta transparencia de lo que se puede realmente hacer en un escenario convulso que se viene de la política nacional, y con una voluntad clara de asumir que lo que se está proponiendo como agenda de trabajo no se podrá cumplir si no somos capaces de construir una gran plataforma de encuentro legislativo para superar la crisis, para acabar con la impunidad y para garantizar defensa, recuperación de derechos y libertades que el Ecuador hoy demanda a partir del final de este proceso que emocionó tanto al pueblo, que abrió las puertas para una revolución ciudadana que terminó siendo una caricatura de revolución, y que hoy es el desafío superarlo democráticamente. Gracias, César. La misma pregunta para ti, Fabricio. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, César, amigos, amigas. A ver, yo lo que siento es que esta campaña se la gana siempre y cuando te sintonices con lo que la gente quiere. Y existe un problema económico real en la familia ecuatoriana, y me parece que hacia donde tienes que apuntar todos los esfuerzos es a mejorar las condiciones económicas de las familias. No hay mucha vuelta que darle a esto. Lo otro es una satisfacción necesaria para investigar qué pasó con la plata de los ecuatorianos en estos últimos 10 años. Yo creo que es necesario que los ecuatorianos sepan a dónde fue esa plata, en qué se la gastaron. Y hay que plantearse que hay que hacer un ejercicio de protección de todas las personas que denuncien, porque es necesario saber qué es lo que sucedió. El caso de Fernando Villavicencio, yo creo que debe darnos la pauta de que cada vez que alguien denuncia algo y se lo persigue, debe guiarnos a proteger a la persona que nos da informes sobre corrupción. Claro, ahora tú, claro, estás en lugar de Fernando Villavicencio. Tú ya estabas listo para esto, digamos, claro, no se sabía lo que podía pasar, pero quizás siguiendo la misma línea, Fernando venía hablando del tema de fiscalización. ¿Tú estás en la misma línea o estás planteando otra visión desde tu candidatura? Yo planteo que hay tres temas sobre los cuales mi candidatura se va a sustentar. La primera, evidentemente, es
darle camino al discurso y a la propuesta de Guillermo Lasso de generar empleo. Yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacerlo desde la Asamblea y desde todos los representantes de la Asamblea para apalancar la propuesta de Guillermo. Lo segundo es, hay que hacer un ejercicio de fiscalización y hay que hacer un ejercicio muy fuerte, porque Fernando ha hablado de una de las empresas públicas y hay más de 180. Entonces recién están saliendo los sapos y culebras, me parece que todavía hay mucho más que escarbar 10 años hacia atrás y no pararnos en las empresas. ¿Qué pasó en los ministerios? ¿Qué pasó en las subsecretarías? ¿Qué pasó en las gobernaciones? ¿Qué pasó en todos estos 10 años? Pero sobre todo hay que blindar a la administración pública hacia el futuro también. Es decir, no se trata de que, como el corrupto es mi primo, entonces le tapamos. Como el corrupto es de mi partido, entonces le tapamos. Yo creo que hay que garantizarle al Ecuador pureza en la administración de los recursos públicos hacia el futuro. Y finalmente, creo que hay que llevar una línea de defensa de los intereses de la ciudad de Quito. Mi experiencia como concejal lo que me plantea es: hay que buscar cómo recuperas competencias para esta ciudad y las competencias tienen que venir con recursos. Gracias, Fabricio. César, tú eres un político que te he conocido mucho tiempo, de hacha y machete, es decir, de la calle, que patonea, que está hablando con la gente, y tú hablas con la gente, que supongo que en esta campaña, y Fabricio habla de el sentimiento, empatar con el sentimiento de las personas. ¿Cuál es el sentimiento de las personas? De los que tú hablas, digamos, de la calle común, transparentemente. Yo encuentro en la calle mucha bronca contenida, porque hay un ambiente y un escenario de miedo en la sociedad que no había antes. Hay mucho miedo. Por lo tanto, hay una rabia contenida, porque hay gente que se siente realmente atropellada por una propaganda que le dice que el Ecuador no tiene crisis, que el Ecuador es un paraíso, que en el Ecuador todo está bien, los mejores jóvenes están estudiando en las universidades más grandes del mundo, y la realidad es que hay 600.000 jóvenes que no pueden ir a la universidad, que son jóvenes que viven en esto que se ha llamado como una nueva categoría de los ni estudian ni trabajan. 600.000 jóvenes, es algo perverso. Pero la propaganda te dice que es una maravilla, que no hay corrupción. Hay algunos casos esporádicos, dice el presidente, con una soberbia impresionante. Cuando vemos que las instituciones del Estado se han convertido en las modernas cuevas de Alibaba y los 40 ladrones, porque lo de Petroecuador es apenas la punta del ovillo. Claro, ¿qué pasó? ¿Y qué se ha hecho con el resto? Es decir, en la gente hay esta sensación de que le están viendo la cara, y el pueblo ecuatoriano es un pueblo súper intuitivo, y yo creo que siento que en estas elecciones que vienen va a haber un voto castigo, que la gente está indignada por eso. Y en eso encuentro yo en los diálogos, pero también siento que la gente está volviendo a pensar, tenemos que salir que salir. Correcto. Gracias, César. Fabricio, a ver, a mí me llama mucho la atención un hecho. Los diputados o asambleístas de los distritos, digamos, son electos por las parroquias, ¿no es cierto?, y los sectores del distrito norte de Quito. Y entonces tú representas al distrito norte en caso de ser electo. Es lo que deberías. ¿Y qué pueden esperar tus electores del distrito norte de Quito de tu acción en el Congreso? Es decir, así me refiero a que realmente es como una votación local, eres como un representante local, no de una ciudad, sino de una parte de la ciudad. Y claro, ¿tú qué les dices a ellos en tu campaña? ¿Cómo los vas a representar? ¿Y cómo vas a mantener la relación, Fabricio, con ellos, ¿no? Y después quizá lo mismo contigo. Lo primero que hemos hecho es este ejercicio de, en pre-campaña tienes que salir y conversar con la gente. Entonces, antenoche estábamos con las caseras que te venden las luces de Navidad y los bombillos en la zona de Carcelén. Y ellas lo que te plantean es, efectivamente viven una crisis. ¿Por qué? Porque las luces de Navidad y los bombillos y todo son importados. Y cuando son importados, entonces les están cobrando más porque tienes aranceles, tienes impuestos, entonces les golpean. Pero resulta que, y le preguntas a la señora, ¿no? ¿Y usted en qué trabaja en la mañana? En la mañana vendemos frutas. Pero en las frutas nos va mal porque las frutas venimos trayendo o de Colombia o venimos trayendo de Chile y resulta que se han encarecido.
Y esto es normal porque no tienes toda la temporada las mismas frutas, es decir, a alguien se le puede ocurrir que locas vayan a comprar en Ambato, pero no es así, es decir, tú tienes que buscar para proveer en otros lugares. Entonces tienes un problema que es de empleo y la gente te dice, mire, con lo que planteaba César hace un momento, el guagua terminó el colegio, quiso entrar en la universidad, no le dieron los puntos para la carrera que quería, entonces le estaban mandando a la Tacunga. ¿Qué le voy a mandar a la Tacunga al guagua en ese frío? Entonces el guagua se queda en Quito sin estudiar lo que quería, sin poder trabajar porque no tiene experiencia. Ahí tienes el primer lío. El país tiene que generar 100.000 empleos diarios solamente para las personas que terminan el colegio. Sí. Es decir, todos los años, independientemente de lo que pase, tienes que generar 100.000 puestos de trabajo. Pero los estás perdiendo. Ahí tienes un problema. Tienes que representar al distrito, tienes que representar al territorio. Este es el gobierno que nos quitó como ciudad un montón de cosas que nos hacían capital de la República. Nos quitó el Fonsal. Tienes que devolverle a la ciudad de Quito el Fonsal. Este es el gobierno que le quitó la posibilidad de construir infraestructura educativa o infraestructura de salud. Cuando conversas con la gente le preguntas, ¿y su guagua dónde quiere que estudie? ¿En colegio fiscal o en el Benalcázar? ¿Cuál es la respuesta? En el Benalcázar. ¿Por qué? Porque se tiene una noción clara de que la educación en esta ciudad te permite tener futuro, mejores posibilidades económicas, y eso también nos quitó el gobierno. Entonces, un último caso, cuando vas a matricular tu carro, te cobran el famoso impuesto ambiental o impuesto verde que nosotros le llamamos. ¿Sabes cuánto cobran por impuesto ambiental en Pichicha? 29.5 millones de dólares. ¿Sabes cuánto regresa para limpieza ambiental? Es decir, te cobran porque tu carro contamina. ¿Cuánto regresa para descontaminar lo que tu carro contamina? Cero. Ni un centavo. Entonces tienes que recuperar competencias y recursos si es que quieres hacer que la ciudad avance. Gracias, Fabricio. Vamos a hacer un corte ahora y les esperamos, volveremos con César para hablar cuáles son los ejes centrales de su campaña y un tema que él ha manejado con mucho tiempo ya cuando era asambleísta, que era el tema de la seguridad social. Ya volvemos. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cinta Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese Datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante, y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Creativo. Bueno, en realidad creo que me han hecho dos preguntas, una sobre los personajes y otra sobre el proceso de escribir. Me propuse hacer una literatura de personajes conflictivos, complejos, poderosos, quizá porque eso le debo a la gran literatura, a la gran novela del siglo XIX. Y a partir de todos estos como que subterfugios
de ideas que se hace el protagonista, pues a partir de ellos también la riqueza de la novela se expande en su máximo esplendor, porque estamos llenos de memorias, de fotografías, de imágenes, de recuerdos, de espacios que el lector tiene que terminar de rellenar para así poder entender este microcosmos que reside dentro de la novela, precisamente. Claro, y tú señalaste una forma de que Vázquez define a este celoso, ¿no? Sí, está en la página. Como coleccionista de agravios. Sí. Exactamente. ¿Te parece que un celoso es un coleccionista de agravios? Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. Gracias. Continuamos con nuestro siguiente segmento. Estamos con Fabricio Villamar de las listas 21, creo, y con César Rodríguez de la lista 10 de FE. Candidatos al Distrito Norte, cabeza de serie, diríamos, de las listas para el Distrito Norte de Quito. César, hablabas tú de un tema central a tu criterio que afecta mucho a la gente, es el tema de la seguridad social. Hemos visto cómo se ha planteado el tema de los seguros. Nosotros pagamos tanto al Estado como privadamente muchos seguros, pero el punto central ha sido cómo se ha venido dando la relación gobierno y los fondos del IES. ¿Qué estás planteando tú en tu campaña, o en caso de ser electo por el pueblo de Quito, el pueblo del norte de Quito, preciso, en este tema? En el Ecuador actual, uno de los temas que está afectando la vida de las actuales y de las futuras generaciones por la irresponsabilidad de este gobierno es, sin lugar a dudas, la seguridad social. Ahí encontramos que en este último periodo hay un saqueo sostenido de los recursos de la seguridad social del Ecuador que pone en riesgo la jubilación de miles de ecuatorianos que han trabajado toda su vida y han ahorrado para tener una pensión digna, y que en la última legislación, en la última de estos últimos días, los que van a jubilarse en los próximos días, sin haber ni siquiera sido consultados, se les ha bajado de manera infame sus pensiones. El que se jubilaba hasta antes de esta última normativa recibía como pensión el promedio de los 5 años de pensión, era un promedio que le permitía tener una pensión digna en función de, digamos, un acceso a sus finanzas actuales. Con la nueva normativa, el promedio ya no es de los últimos 5 años, sino desde la primera aportación del afiliado hasta su última aportación. Solo con eso se hace una rebaja brutal a la pensión del próximo. Y los que ganábamos en sucres cuando empezamos a aportar. Exactamente. Ese es uno de los más graves y perversos medios de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos, pero
de los que han dado su vida para construir el Ecuador que hoy tenemos. No hay derecho a hacer lo que se está haciendo con los futuros jubilados, y yo creo que ahí hay un tema que debe llamarnos a una propuesta unitaria de todos los sectores, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, para darle al Ecuador una nueva ley integral de seguridad social que establezca un sentido de recuperación de eso que el Estado últimamente ha saqueado. Este es un gobierno perverso en ese sentido, y siento que ahí tenemos una tarea muy, pero muy fuerte, muy grande. Nosotros vamos a presentar en los próximos días lo que significa las propuestas concretas en este tema, producto de un análisis que hemos venido haciendo con los jubilados, con la gente que está haciendo aportaciones hoy y que están angustiados porque lo que se está haciendo, incluso con una especie de... Parecería que en el Ecuador hemos perdido la capacidad de asombro ya, es decir, es esto que debería ser uno de los temas que convulsionan la sociedad ecuatoriana, ha pasado como de agache. El gobierno tiene unas estrategias distractoras para lograr pasar legislación que en este momento está afectando la vida de los ecuatorianos hoy y la vida de los ecuatorianos en el futuro. Si no arreglamos esto, se viene una crisis brutal en la seguridad social en los próximos años que amenaza pulverizar la vida de los trabajadores que durante años ahorraron en un seguro social que no le va a poder cumplir con su pensión de jubilación. Gracias, César. Fabricio, te quiero plantear un ejercicio. Tú ya eres electo, digamos, como dicen, en el sí consentido hecho de que seas electo. Tú llegas a la asamblea, ¿qué es lo primero que tú harías o plantearías? ¿Cuál crees que sea el ejercicio más importante y urgente de un asambleísta recién electo en el 2017? Yo creo que tienes varios retos que acometer inmediatamente. El primero es cambiar de rumbo la economía. Y cambiar de rumbo la economía implica, hay que sentarse y hay que estudiar la propuesta que mandará Guillermo Lasso a la Asamblea para reformar el tema impositivo. Hay que eliminar varios impuestos, porque es importante eliminar varios impuestos. ¿Guillermo Lasso o Dalo Bucaram, no? En cualquier caso tenemos que tratar el tema. Y siempre será necesario plantearte el reenrumbar la economía desde el punto de vista que esa plata que tú estás entregándole al Estado como pago de impuestos, es preferible que se quede en tus bolsillos y tú sepas qué es lo que vas a hacer. Con la plata que se quede en tu bolsillo, tú sabes si te compras otra camisa, te compras 2 atunes o te vas de viaje. Si te compras otra camisa, das trabajo a alguien. Si te compras 2 atunes, la empresa da trabajo a alguien y generas recursos. Si te vas de viaje, algo has de pagar en el hotel, has de dejar un par de dólares para la señora que te vende el café, cualquier cosa así. Esa es la diferencia entre entregarle la plata al Estado y que se quede en tu bolsillo. Ahora bien, no es malo pagar impuestos. Y yo creo que la gente, especialmente la gente de Quito, y vas a verlo el 2 y el 3 de enero, las colas que tienes de la gente pagando impuestos. El problema no está en pagar impuestos, el problema está en que pagas impuestos para que se lo roben. Y esto es lo que le fastidia a la gente. Sí. En tal sentido, yo creo que es absolutamente necesario tener un proceso muy fuerte de fiscalización. Y tú preguntabas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero hay que garantizarle a la gente que tenga más ingresos en su bolsillo. Esto es importante. Lo segundo, ¿hay que traer competencias para la ciudad? Sí, hay que traer competencias con recursos. Lo que te decía, la plata que se está yendo por el pago del impuesto verde a ninguna parte, si esa plata se queda aquí, supongo que desde las cámaras se podrá ver lo que es la contaminación ambiental. Con esa plata tú puedes darle a esta ciudad o a cualquier otra un sistema de transporte eléctrico sin ningún problema. En Colombia funciona muy bien la ley de metros. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que hacer como ciudad una inversión, pero también tienes apalancamiento desde el Estado. ¿De dónde? De la misma plata que te están sacando. Pero tú fuiste concejal, Fabricio. En las peores circunstancias, además, con una mayoría aplastante. ¿Pero eso no es una tarea de los concejales, país? en realidad, pelear por su ciudad, posicionar la legislación de esa ciudad, fiscalizar las acciones? Precisamente ese es el verdadero problema que tú tienes, porque en estos 10 años Pichincha no ha tenido diputados de Pichincha, sino diputados de Alianza País. Entonces no has tenido quien defiende el territorio con una visión nacional también. Y parte de las cosas que tienes que hacer es enganchar la política local con la política nacional. Es que esto es lo que suele suceder, y también te planteo esa inquietud, César. Finalmente, sí, es un discurso en el cual la gente se queja y dices, llegas al Congreso y finalmente te termina sirviendo
al partido y a su patrón, al jefe del partido. Y eso casi que no ha cambiado en la política ecuatoriana. Es decir, teníamos eso, hemos tenido esto, no tengo tendremos eso mañana. Porque no he estado en partidos con patrón y si es que tal cosa fuera... Pero yo no digamos estaría... un análisis de la política ecuatoriana, cómo ha venido funcionando. Hay textos en eso. Así funciona. Es decir, finalmente no terminas por responder a tus electores. O sea, el elector no se siente representado, ¿o no, César? Viví la experiencia en carne propia cuando causó zozobra y sorpresa en ese tiempo en Alianza País, porque yo planteé la fiscalización del SOAT. Claro, me acuerdo, sí. Y se generó una crisis política interna. Incluso llevaste gente ahí a un ministerio. Rodearon el ministerio. La lógica era que decía, pero ¿cómo es posible que tú hagas eso? Es decir, ¿a quién me debo yo? Le decía al presidente. A los ciudadanos. Tú tienes una tarea, yo tengo otra. Y en esa lógica, pese a todo lo que se enfrentó en ese escenario, el presidente tuvo que cambiar el reglamento del SOAT para que los dineros de los ecuatorianos, en vez de alimentar a las empresas aseguradoras, beneficien a las víctimas de accidentes de tránsito. Y fíjate lo que ha pasado. Después de años, lo que yo advertí, que se iban a tragar las aseguradoras los recursos de la primera época de los seguros de accidentes de tránsito, hoy le devolvieron ya el hueso al Estado. Cuando ya pasó esta primera etapa, que es la de capitalización de los seguros, se tragaron todo eso y le volvieron al Estado. Yo planteé que eso debía empezar desde el inicio, para darte un ejemplo. Es decir, yo creo que hay necesidad de que los líderes sociales y políticos que asumen representación sepan que a quién se deben primero. En lo personal, considero que es la sociedad la que te da una responsabilidad y a ella te debes, y he tratado de ser muy coherente con eso. Por lo tanto, en esa línea no tendré problemas, porque siento que ahí depende mucho de tu capacidad y de tu voluntad política para hacer efectivo ese cumplimiento. Ahora, nosotros soñábamos con que era posible cambiar ese enclave de que los partidos tienen patrones, tienen dueños. Por eso peleamos para que se construya una nueva propuesta de organización social y política. En esa dinámica la lucha sigue. Yo digo, mientras en el Ecuador no tengamos una patria bonita en la que sea maravilloso nacer para nuestros hijos, sea una oportunidad vivir para nuestros jóvenes y sea digno envejecer para nuestros viejos, nosotros seguiremos en la pelea. Pase lo que pase y pese a quien me pese, porque ahí está el desafío y en esa pelea estamos. Listo, gracias, César. Vamos a volver para un nuevo segmento y vamos a volver con Fabricio Villamar precisamente sobre esa pregunta central. ¿Cómo hacer para que el ciudadano común, el que le da un voto a Fabricio Villamar, se sienta representado constantemente? Es decir, se establezca una posibilidad de que el ciudadano sepa que tiene su diputado, tiene su asambleísta al cual puede acudir con sus iniciativas. Ya volvemos. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Sobre el proceso creativo. Bueno, en realidad
creo que me han hecho dos preguntas, una sobre los personajes y otra sobre el proceso de escribir. Me propuse hacer una literatura de personajes conflictivos, complejos, poderosos, quizá porque eso le debo a la gran literatura, a la gran novela del siglo XIX. Y a partir de todos estos como que subterfugios de ideas que se hace el protagonista, pues a partir de ellos también la riqueza de la novela se expande en su máximo esplendor, porque estamos llenos de memorias, de fotografías, de imágenes, de recuerdos, de espacios que el lector tiene que terminar de rellenar para así poder entender este microcosmos que reside dentro de la novela, precisamente. Claro, y tú señalaste una forma de que Vázquez define a este celoso, ¿no? Sí, está en la página. Como coleccionista de agravios. Sí. Exactamente. ¿Te parece que un celoso es un coleccionista de agravios? La posición de Moncayo sigue siendo, está en una situación similar a la de Cintia Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, el bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Cuando la gente ya no tiene no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta a la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante, y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Gracias, bienvenidos nuevamente a Libre Expresión. Estamos en larepublica.es con Fabricio Villamar de las listas 21 y César Rodríguez de las listas 10, candidatos asambleístas por el Distrito Norte de Quito. Conversábamos, siempre son interesantes los entremeses de los cortes, Fabricio, y la gente en realidad siempre busca de alguna manera soluciones a sus problemas muy concretos. Quizá la magia de un político es detectar esto y darle un sentido, una trascendencia, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú este fenómeno? En efecto, cuando comienzas a conversar con la gente, lo que te plantean es: ¿y por qué ustedes que son candidatos a la Asamblea no arreglan el parque? Sí. ¿Y por qué ustedes que son candidatos a la Asamblea no sacan a la gente que está vendiendo en las calles? Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos 10 años? Tú tienes una pérdida de la noción de qué es lo que puede hacer cada nivel de gobierno, porque la concentración de poder que ha tenido este gobierno le absorbió facultades a todos los municipios, a los consejos provinciales. ¿Y por qué? Porque el que hace obra corta cinta, el que corta cinta recibe aplauso, y el que recibe aplauso recibe votos. Cuando recibes votos te quedas en el gobierno.
Por lo tanto, han ido quitándole competencias a los territorios y es parte de las cosas que tienes que devolverle. Si es que tú devuelves competencias a los territorios pueden precisamente dedicarse a arreglar los parques, a limpiar la basura, etc. Puedes llegar a creer que ¿de quién es la competencia de hacer un parque? Normalmente, ¿de quién es la competencia? Claro, del municipio, evidentemente. ¿Qué hace la Presidencia de la República construyendo el Parque Samanes? Y te gastas plata de todos los ecuatorianos en el parque de una sola ciudad. Y termina siendo un ejercicio injusto, pero que políticamente le sirve al gobierno. Entonces, tienes que devolverle competencias, y las competencias tienen que venir con recursos. Yo creo que ese es un tema que nos permitirá un anclaje entre las necesidades de lo local con lo que desde la política nacional se puede hacer. Un ejemplo claro es lo que nosotros logramos hacer con la ordenanza de los estadios en la ciudad de Quito. Yo creo que la gente se quedó bastante conforme con la representación, que esa era tu pregunta, ¿cómo mantienes la confianza en la representación después de ser electo? Yo salí con los mejores números como ex concejal, evaluado como el mejor concejal de mis 5 años, y lo que nos planteamos es, ¿y por qué no? Lo que es una ordenanza para la ciudad de Quito no puede ser una ley para todo el Ecuador. En el Estadio Reales Tamarindos hace 10 días la gente se subió en las mallas, se cayeron las mallas, tenías, me parece que alrededor de 70 heridos. ¿Por qué? Porque no tienes una norma que te permita garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes a un espectáculo deportivo. Lo mismo te pasa con los espectáculos públicos. Hay que trabajar sobre los temas de corrupción de otras partes. Conversemos de qué es lo que pasa con los que se están vendiendo licencias en todas partes. Ahí tenemos que hablar de los temas de seguridad. César hace un momento mencionaba los temas de seguridad social. Bueno, ¿y qué pasa con los temas de seguridad privada? Cuando termines de golpearle a la seguridad privada, también esa gente va a irse a la seguridad social. Y si es que ahora en este momento, para que te atiendan cualquier enfermedad que tú tengas, te ponen la cita para dentro de 3 meses, ahora imagínate si es que además la gente de la seguridad social de la seguridad privada se pasa a la seguridad social, venga dentro de 5 meses. Ok, eso es lo que hay que recomponer. Tienes 10 años de reinstitucionalizar al país que vamos a tener que enfrentar. Gracias Fabricio, estaba hablando de 10 años. Una pregunta, y ojalá no te enojes, César. Tú fuiste con otra camiseta a hablar con la gente y fuiste electo asambleísta, y ahora vas con otra camiseta. ¿Les dices lo mismo? En el 2006 vendían una promesa. ¿Hoy qué están vendiendo? O sea, con perdón de la expresión, digamos. Hace 10 años, como casi el 80% de la población del Ecuador, creíamos en un sueño de que era posible cambiar el Ecuador en paz y en democracia, y vivimos un fenómeno político de una dimensión inusual en la historia de la República. Y logramos hacer un hecho que nos puso en la condición de convertirnos en artífices de la construcción de un nuevo pacto, un nuevo acuerdo societario en el Ecuador, que fue la Asamblea de Montecristi. Una nueva... donde cometimos... un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social, exactamente. Que duraría 300 años. No estuve en esa onda, pero creía que ahí estábamos dándole al Ecuador la posibilidad de construir una institucionalidad que supere muchos vicios de que en la vieja política habíamos sido muy críticos. Cuando ese proceso cambia de curso, cuando la revolución ética se abandona y advierto que la corrupción se va a tragar esa propuesta de revolución, asumí el compromiso y mi responsabilidad histórica y hicimos un parteaguas a ese tema. Hemos sido críticos en el sentido del curso que tomó ese proceso. Es triste para el Ecuador cómo termina algo que fue un sueño y que termina como pesadilla. Y frente a eso hay que tomar 2 acciones, como en la vida cada mujer, cada hombre que se levanta todos los días. Si te caes, tienes 2 caminos: te quedas abatido, sometido, o te levantas, te recuperas y vuelves a la brega. Juan Montalvo decía: a mí me han despellejado vivo,
pero recojo mi pellejería, me la pongo al hombro y sigo adelante. Y creo que hay que ser de esos en el Ecuador, como todos los ecuatorianos que caen y se levantan. Y si en política nos caímos, nos levantamos, hoy consideramos, reconociendo incluso los errores de ingeniería política que cometimos en el proceso anterior, donde teníamos un sueño de que el poder iba a ser, por ejemplo, vigilado y sometido a la soberanía popular. Ese Consejo de Participación Ciudadana no fue esto que terminó siendo este mamotreto de una agencia de empleos del gobierno que no ha fiscalizado nada, que no ha fiscalizado al poder, sino que se ha sometido al poder. Reconociendo todo eso, hoy somos capaces de decirle al Ecuador que continuamos en la lucha, que recuperamos la esperanza, que vemos en Dalo Bucarán un joven que le apuesta a un proyecto de construcción con la juventud, superando los estigmas, superando eso que los ecuatorianos a veces somos muy generosos en adjetivos, pero este es un joven que le apuesta, y a lo mejor le apuesta a reeditar un fenómeno político como el de 1979, cuando la casta política daba como ganador a Raúl Clemente Huerta, a Sixto Durán, a cualquiera de los viejos políticos. Vino un joven como Jaime Roldos Aguilera y rompió el tablero electoral. Hoy estamos viviendo condiciones similares. Hay una posibilidad de reconstituir esa presencia de esa juventud que hoy no la estamos tomando en cuenta en la política tradicional, y creo que la juventud bien vale una apuesta, y por eso estoy en esta pelea. Gracias, César. Pero vos no naciste con ese pecado original. César sí, por eso tiene que explicarlo. Pero han pasado 10 años tú también. ¿Cómo evalúas estos 10 años y qué crees que Guillermo Lasso le podría aportar a un cambio o un recambio en el Ecuador? Yo estaba recordando lo que decía César, y yo estuve desde el principio en el otro lado. Por eso te... Yo soy del 18% que perdió en esa constituyente. Ajá. Yo soy de los que dijo, esa constituyente se va a tragar toda la institucionalidad del país. Yo soy de los que dijo, cuando hagan esa constituyente, se van a llevar completito el Consejo Nacional Electoral, como se lo llevaron. El Consejo de Participación Ciudadana les va a permitir la captación completa de todos los organismos de control, como en efecto pasó. Le están dando todos los poderes al presidente de la República, con este canto a la vida, con esta cosa maravillosa, con esta gente que agarraba y con la boca pintada y los ojos lagrimosos decía sí 1000 veces sí a la Constitución de la vida, del amor y de los 300 años. Pero eso no era lo que quería la gente también, o sea, finalmente... Bueno, es que fue un proceso bastante bien vendido y no me extraña, pero porque también fue un proceso bastante bien vendido. Pero también era la realidad, o sea, había un rechazo a la vieja clase política. Sí, pero es que el proceso de rechazo a la vieja clase política es permanente. Nosotros en este momento estamos aquí diciendo hay que jubilar a esta clase política que no le ha dado respuestas a la sociedad ecuatoriana en estos últimos 10 años y en los 10 anteriores también. O sea, sí me parece que es necesario reconocer que este proceso, estos 10 años, lo que hicieron fue gastarse la mayor fortuna que ha tenido este país, llevársela en vivo a Panamá, a Bélgica, a donde se hayan ido, y me parece que necesitamos recomponer éticamente el manejo de la cosa pública del país. ¿Ya? Entonces, ese proceso en el que César participó sí nos quitó a los ecuatorianos la posibilidad de tener una república. Esto no es una república en términos de lo que en derecho, que a propósito en esas épocas le conocí a César. Él era el presidente de la Asociación Escuelas, si no me equivoco, cuando ya estaba en la central. Y de esas épocas discutíamos de qué tiene que ser una república, y esto que tenemos no lo es. Nos quedan 2 minutos. En un minuto quisiera que le dijeras a la Cámara ¿por qué tienen que votar por Fabricio Villamar? Porque vamos a hacer el gobierno que va a generar empleo, vamos a hacer la asamblea que va a generar control de la corrupción, porque vamos a hacer la organización que les permite a los ecuatorianos recuperar la libertad, porque vamos a limitar esta bronca permanente que hemos tenido en estos 10 años del presidente contra los periodistas, del presidente contra los indígenas, del presidente contra los ecologistas. Yo creo que tenemos que volver a tener un país que sea absolutamente de todos, pero sobre todo salir de una crisis económica, y creo que estamos en capacidad de hacerlo bien. ¿Y por qué entonces hay que votar por César Rodríguez? Votar por César Rodríguez, votar por la lista 10 en las próximas elecciones, es dar una oportunidad a los que ni trabajan ni estudian de tener en el Parlamento
hombres comprometidos con propuestas para salir de la crisis, como una ley orgánica para el emprendimiento productivo en el Ecuador. Votar por César Rodríguez es darse una oportunidad para defender la seguridad social de los ecuatorianos que hoy son saqueados en sus recursos y en sus ahorros, y votar por César Rodríguez en la lista 10 en las próximas elecciones es apostar para que en la Asamblea Nacional tengamos una voz para que no haya perdón y olvido a la corrupción y a una de las traiciones éticas más grandes que ha vivido la política ecuatoriana en la República del Ecuador. Gracias, César, gracias, Fabricio. Qué bueno que podamos tener la posibilidad de que dos personas que están aspirando a conseguir el favor del voto popular estén aquí y expresen transparentemente sus criterios. Les agradecemos su atención, volvemos en una próxima oportunidad. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más.